Hola a todos, soy Ricardo Zaraco. La verdad que me siento honrado de estar aquí. Agradezco mucho a la doctora Ana María Coto por haberme invitado a este simposio iberoamericano virtual de neurociencias. Yo le compartiría un tema que me, en lo personal me gusta mucho, que es el de empatía en esquizofrenia. Antes que de comenzar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés en participar en el simposio y la charla que preparé para ustedes la dividí pues en varios apartados. Algunas definiciones de cognición social, un estudio de cognición social y esquizofrenia, definiciones de empatía y la empatía en esquizofrenia, así para llegar a un modelo, poder pues, argumentar algunas conclusiones que tengo para ustedes. La cognición social es básicamente la forma en que todo individuo procesa la información del entorno social, cómo se codifica, cómo se almacena, cómo se recupera y se aplica la información social en diferentes contextos, cómo representamos de manera cognitiva los objetos sociales vistos como esquemas, cómo nos relacionamos e interrelacionamos, cómo leemos esa información social, cómo pensamos acerca de nosotros mismos o de los otros en el mundo social. No es lo mismo llegar a un velorio que llegar a una fiesta. Eh, la actitud social que tenemos ante esos eventos es distinta y se va retroalimentando continuamente con el resto de sujetos que están participando en el mismo evento en ese contexto social. El inferir estados mentales de otros se considera un aspecto propio de la cognición humana. Hasta hace poco tiempo no se consideraba que se compartía con otros mamíferos, pero lo que hemos observado es que el mundo social de los mamíferos, de los primates no humanos particularmente, es casi tan rico como el de los seres humanos. Ellos también tienen representaciones sociales, pueden llegar a creencias de primer y segundo orden. La cognición social, al igual que otros dominios, mantiene sus puntajes similares cuando se evalúa a lo largo del tiempo en las personas. Lo que observamos es que la estabilidad pues, de la cognición social, una vez evaluada, se mantiene a lo largo del tiempo. Así sucede también con los sujetos con la enfermedad. Para ello, para poder estudiar la cognición social es dividida en varios constructos. Es como un gran constructo macro donde tenemos varias condiciones para formar esa cognición social. Un constructo sería la teoría de la mente y la empatía, la cual están relacionados. Otro sería la percepción y el conocimiento social. El tercero sería un sesgo o un estilo atribucional, ya sea externalizante o personalizante. Y el cuarto sería un procesamiento emocional, cómo uno entiende esos gradientes o evalúa los gradientes afectivos. En un estudio que realizamos hace ya varios años, con sujetos con la enfermedad y lo comparamos con algunos controles, ya sea reclutados por nosotros o controles históricos, en varias pruebas. Por ejemplo, para evaluar la teoría de la mente, utilizamos un test que se llama leer la mente en los ojos. Es un test desarrollado por Baron Cohen, donde una serie de actores les toman una fotografía del recuadro donde están los ojos y las microexpresiones alrededor y el actor tenía una intencionalidad. Entonces, entre cuatro opciones se evaluaba la intencionalidad. Cuando se presenta este tipo de test a los pacientes con la enfermedad, con esquizofrenia, lo que observamos son puntajes mucho menores, pues, que en relación a los sujetos sin la enfermedad, ¿no? Teniendo una diferencia entre ellos. Asimismo, cuando evaluamos la empatía a través de un cuestionario, es un cuestionario autoaplicable, también desarrollado por el equipo de Baron Cohen. Este cuestionario tiene 60 reactivos. Cuando lo utilizamos para poderlo validar en México, utilizamos una muestra de 200 sujetos y lo que observamos pues, son puntajes con una media de 41.4, ¿no? Y aunque una desviación estándar amplia, y cuando la aplicamos en 52 sujetos con la enfermedad, lo que observamos es una diferencia, pues, grande, ¿no? Tanto que sí se diferencian los dos grupos con puntajes mucho menores en esta forma de respuesta. Trabajamos mucho este instrumento y lo que observamos, junto con el doctor Olivares Neumann, es eh, que en los modelos, en los tres modelos que tiene el instrumento, el modelo de empatía cognitiva, empatía afectiva y habilidades, ¿no? Estos tres modelos eran representativos en el instrumento mismo de 28 ítems. Eh, Lawrence, que es del equipo de Baron Cohen, hace un análisis factorial y determina que no es necesario utilizar los 60 reactivos, sino con 28 es suficiente. Lo mismo encontramos en estos 200 sujetos. Aplicamos la de 60 reactivos y obtenemos que la de 28 es suficiente, se mantiene a la par. Esto lo voy a retomar en un momento.
Otra de las pruebas que evaluamos para tener esta certeza de cómo se comporta la cognición social en las personas con esquizofrenia, observamos, por ejemplo, a través del mini POMS, que son situaciones muy particulares donde hay videos con sonido o videos sin sonido o simplemente el sonido, ¿no? Sin el video. Y lo que observamos es que las personas sin la enfermedad tenían puntajes mucho mayores que las personas con la enfermedad, ¿no? Siendo una diferencia también en la respuesta del conocimiento social. Después evaluamos el sesgo de atribución en esa misma muestra. Aquí dos porque no completaron el cuestionario, fueron excluidos del análisis. Para evaluar el sesgo utilizamos el IPSACU. Ese es un inventario que mide pues este tipo de sesgos y lo divide en externalizante y personalizante. Y curiosamente, cuando lo comparamos con sujetos sin la patología, observamos que solamente en el sesgo personalizante aparecía la diferencia. Y esto probablemente asociado al hecho de que las personas atribuyen más a sí mismo eventos de características sociales. Las personas con la enfermedad pueden ser o pueden alimentar la idea delirante a través de personalizar más el contexto en el que se desenvuelve la prueba. También evaluamos el reconocimiento facial. Hicimos un comparativo entre personas con la enfermedad y personas sin enfermedad, y lo que observamos es en que todas, al menos en las 6 emociones básicas más la emoción neutral, los pacientes con esquizofrenia tenían puntajes mucho menores que los sujetos sin enfermedad, ¿no? Entonces lo grafiqué y queda como más o menos así. Si observamos, las respuestas son como muy similares en los grupos, pero con puntajes completamente diferentes. Se comporta similar la forma de reconocer. Estas serían las personas con la enfermedad y acá arriba serían los sujetos sin la enfermedad. Entonces observamos pues diferencias claras en todos los rubros de la cognición social evaluadas por estas pruebas, eh, por el equipo en el cual pertenezco, cuando lo comparamos con personas sin la enfermedad, ¿no? Entonces, para ello dijimos, bueno, esto vamos a ver si se mantiene. Eh, en la mayoría de reportes a lo largo del mundo se observa pues que las personas con esquizofrenia tienen puntajes menores con la enfermedad, pero ¿qué pasa con el constructo psicosis? Entonces para ello utilizamos la prueba MSI del Matrix, que es la batería neurocognitiva para esquizofrenia, y la comparamos solamente en sujetos con la enfermedad, que sería la primera columna, acá ustedes lo pueden observar, y sujetos sin enfermedad. Al compararlo, lo que vimos es que las personas que tenían la enfermedad esquizofrenia tenían puntajes menores que aquellos sujetos que tenían síntomas psicóticos pero que no tenían esquizofrenia, ¿no? Eso llama mucho la atención, como si la cognición social fuera pues una constante de que los pacientes con esquizofrenia tienen mucho menores resultados a diferencia de otras patologías que cursen pues con fenómenos psicóticos. Eh, Eso habla pues de la gravedad de ese constructo. Y también determinamos pues que los dominios cognitivos se mantienen, al menos, lo cual coincide con el resto de dominios neurocognitivos, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tomamos sujetos que tenían menos de 4 años de diagnóstico y más de 10 años. Y lo que observamos es que hay diferencias en la edad y en la cronicidad, pues unos de menos de 4 años y otros más de 10. Pero cuando comparamos pues la cognición social básicamente, observamos en los sujetos de reciente diagnóstico versus los crónicos que no hay diferencias. Entonces esto determina aquella eh, pues, frase que les había dicho, en que los sujetos, que estas medidas pues de la cognición social se mantienen en el tiempo. Eh, Así como la empatía, ¿no? Pues para poder entrar de lleno a lo que es la empatía, podríamos empezar definiéndola, ¿no? Pues la empatía ha tenido muchas definiciones a lo largo del tiempo. Cuando yo comencé a estudiar, recuerdo que decían que era como ponerte en el zapato de los otros. Más como estructuralmente se podría definir como una experiencia indirecta de sentir lo que la otra persona siente sin confundir ese sentimiento con una experiencia individual directa. Es fundamental la empatía para las interacciones sociales, para comprender el sufrimiento de los otros, para atenuar la propensión al comportamiento agresivo, ¿no? Y esto es fundamental, por eso estudiarlo en patologías como la esquizofrenia, donde, como observábamos antes, tienen muchas fallas en el dominio y en los constructos sociales, así como en la interacción. Recuerdo mucho un paciente que me decía, oiga, doctor, creo que me equivoqué. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues es que un amigo del grupo de pacientes lo invitó le dijo, oye, se acaba de morir mi mamá. Y él dice, pues voy al velorio. Va al velorio y ve al amigo, lo saluda, le da un abrazo y le dice felicidades, ¿no? En vez de decirle el pésame. Esas pequeñas fallas son las que
llaman mucho la atención porque limitan socialmente a las personas. Si a uno de nosotros en un estado afectivo, por ejemplo, negativo, con un talante negativo, llega una persona y no interpreta de manera adecuada, uno se puede sentir ofendido. Entonces eso hace que uno repela a la otra persona. Ese es un ejemplo, pues, de cómo influyen tanto el reconocimiento de emociones, como la empatía, como la teoría de la mente, como la evaluación del todo el constructo social, ¿no? La empatía también se considera un constructo polifacético, así como toda la cognición social. Aquí podremos determinar 4 partes de ese constructo. 1, la empatía se refiere a un estado afectivo. 2, el estado es inducido por la inferencia o la imaginación del estado emocional del otro. Entonces hay un estado que tiene que tener un estado inferencial, ¿no? O un estado que evoque el estado afectivo del otro. Ese estado es inducido de manera isomórfica con el de otra persona. O sea, no es que mi gradiente afectivo sea mucho mayor que el que está padeciendo el estado afectivo displacentero o placentero, no, son isomórficos. Así como lo que la persona que empatiza está consciente de que la otra persona es el origen de ese fenómeno y no se fusiona, ¿no? Como en algunos trastornos de la personalidad, donde esa empatización se vuelve como una fusión. Entonces ya no distinguen de quién viene el estado afectivo. Muchos investigadores han empezado entonces a identificar algunos mecanismos, ¿no? Basados en desde las neuronas en espejo, han ido desarrollando múltiples teorías, ¿no? Las cuales sí compartimos con los primates superiores, como decía antes. En este ejemplo podremos diferenciar estos 3 estados afectivos que se distinguen entre yo y el otro, ¿no? Por ejemplo, el contagio emocional, que es un estado previo a la empatía, donde observamos que las emociones del otro son captadas sin estar consciente de que el otro es el origen de ellas. Y un ejemplo muy clásico es en un cunero, un niño empieza a llorar y empieza a llorar el resto de niños. Entonces hay un contagio afectivo, ¿no? Otro ejemplo sería en el estadio, si uno va y apoya a un equipo, no sé si ustedes le van al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético. Entonces, si uno va al estadio y siente ese estado afectivo, uno se contagia fácilmente, ¿no? La empatía, a diferencia del contagio afectivo, serían emociones que son compartidas, al igual que la anterior, pero la conciencia de la experiencia sí está fundamentada en que es ajena a mí. La experiencia afectiva es una respuesta mía, pero en relación a la respuesta del otro. Aunque cuando entiendo esa respuesta afectiva, sé que el origen es de la otra persona. Por ejemplo, si alguien se da un martillazo cuando está grabando uno y uno lo ve y dice, ay, ¿no? Uno empatiza con eso e incluso tiene una, como decía antes, es isomórfico el estado afectivo. El tercero sería la compasión, donde el interés y esa preocupación ya uno busca el bienestar del otro. Entonces busca ayudarlo, ¿no? Podríamos incluir otro constructo más que todavía está en estudio, que sería el altruismo, ¿no? Uno de los fenómenos tan interesantes como efectivamente hablando. Entonces, ¿qué pasa con la empatía en las personas con esquizofrenia? Ya veíamos que en el estudio previo cuando comparamos sujetos sin enfermedad con sujetos con la enfermedad, pues los sujetos sin enfermedad tienen mucho mayores puntajes de empatía en una entrevista. Ya para este estudio usamos el cuestionario, el EQ, el mismo, pero ya de 28 reactivos. Y lo que observamos al comparar hombres y mujeres es que en la empatía cognitiva los hombres punteaban más que las mujeres, lo cual nos llamó la atención porque en la mayoría de literatura a nivel mundial, casi siempre las mujeres están o puntean más en las pruebas de cognición social, hasta un 10% de diferencias, incluso en las pruebas de empatía. Pero en los pacientes parece que la empatía cognitiva es mayor, pues en los sujetos con esquizofrenia, a diferencia de las mujeres, ¿no? No hubo diferencias en la empatía cognitiva, no hubo diferencia en las habilidades sociales, tampoco, que es otro de los constructos del cuestionario, y en la empatía total sí hubo una ligera diferencia, más en hombres, ¿no? Entonces, para eso, pues del resto de evaluaciones clínicas, lo metimos a un análisis de la varianza y lo sometimos, pues, en la empatía cognitiva contra síntomas positivos, contra el sexo y el uso de sustancias, que fueron los que había ciertas diferencias por sexo, y la única que se mantiene es que sí, que los hombres puntean más que las mujeres en la empatía cognitiva. Pero ya en el modelo, en la empatía total, se pierde esa diferencia que antes la habíamos observado, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que los hombres con esquizofrenia en la empatía cognitiva tenían puntajes mayores. El resto de variables, pues no hubo diferencias entre sexos, ¿no? Es un modelo lineal que no explica otras variables.
parece que no influyen sobre los niveles de empatía cognitiva, donde estas diferencias persisten solamente en el sexo, ¿no? Entonces podemos hablar de un componente cognitivo moral o un componente cognitivo sobre el ejercicio de esa empatía. Intentamos reproducir este fenómeno en otro estudio, también comparando hombres y mujeres con esquizofrenia. Llevamos todavía una N, este sigue estando en proceso, este estudio. Llevamos 30 sujetos, pero en este aplicamos otra prueba, la Carton Task. Esta prueba lo que hace es que uno ve una secuencia, que es la parte superior. Ustedes están observando una niña jugando en un área en un solar, ¿no? Ven que se va a meter el sol, entonces ya le avisa al adulto, le dice, pues oye, ya es hora. Y ya cuando está metiendo, vámonos. Entonces lo que uno les pregunta a las personas que hacen el test es, ¿cuál sería la respuesta continua o siguiente o la respuesta acertada? ¿El uno o el 2? Pues la secuencia correcta, pues sería el uno, ¿no? El adulto, pues toma a la niña y se van, porque pues ya no hay sol, ¿no? En cambio, el 2 pues, sería que la deja ahí. Ya le avisé, pues ya me voy, ¿no? Eh, lo que observamos es que las personas con esquizofrenia puntean mal. Estos errores son frecuentes, ¿no? Al responder esta prueba, pero al compararla entre hombres y mujeres, hay un desbalance en la muestra que espero se corrija. No observamos diferencia, ¿no? Cuando comparamos una sobre otra, sobre todo intentando replicar el hallazgo anterior entre el fenómeno cognitivo y emotivo, ¿no? No se observan diferencias. Al no observar diferencias y eh, en la anterior prueba, sí observarlas, pues nos dimos a la tarea, el equipo y yo, de intentar explicar con algún modelo cómo podríamos entender lo que está pasando, ya sea con la empatía cognitiva o con la empatía afectiva, ¿no? Entonces, este sería un modelo sin enfermedad, incluyendo todo el fenómeno de la cognición social. Tengo al sujeto, un sujeto que observa el estado afectivo de otra persona. El estado afectivo, estos fotogramas son del FEST, de las pruebas de Ekman, ¿no? De los fotogramas de Ekman para evaluar reconocimiento facial. Y lo que observamos aquí es que él tiene una cara de terror, ¿no? Tiene miedo. Entonces la persona observa al miedo, observa el contexto social, reconoce la emoción y dice, pues algo le pasa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene miedo, algo le pasa. Entonces la teoría de la mente intenta darle una atribución. ¿Por qué tendrá miedo? ¿Cuál sería entonces el miedo? El sesgo de atribución no aparece hasta que empieza a enjuiciar de manera adecuada eh, el contexto social. Entonces la empatía vendría a ver, híjole, yo siento miedo, al igual que lo que estoy viendo, ¿no? Porque empatiza con la persona, aunque el origen de la emoción es la otra persona. Si este mismo modelo lo probamos en la empatía afectiva, lo que yo observaría sería la persona observadora, ve a la persona con miedo, hay una falla en la percepción de emoción, por ejemplo, en una persona con esquizofrenia, hay la falla, entonces en vez de reconocer el miedo, lo ve como enojo y la inferencia es que está enojada, ¿no? Y si está enojada, entonces está enojada con algo. Y si no leo de manera adecuada el contexto social, pues tiene algo en mi contra, ¿no? Ya entonces aparece una inferencia errada, donde el sesgo de atribución le da un sesgo personalizante, seguro es conmigo, ¿no? Pero efectivamente hablando, o sea, se queda con la sensación de que está enojada conmigo. La empatía, entonces aquí lo que ayudaría sería modular este modelo de empatía afectiva, donde el temor o el enojo apreciado por el sujeto con la enfermedad se modula a través de la empatía y no da un crecimiento de este sesgo, ¿no? O de esta teoría de la mente donde se le atribuye mayores efectos a la percepción errada, ¿no? En cambio, el modelo de la empatía cognitiva, que es el modelo en el que se aprecia más, donde sí hubo diferencias, ¿no? Veo el observador está aquí, observa pues el estado afectivo del otro, tiene miedo, pero lo reconoce como un enojo, entonces está enojada, ¿no? Entonces yo no logro empatizar con ese enojo, entonces no digo está enojada o sea, está enojada conmigo, ¿no? Sino que empiezo a hacer inferencias ya desproporcionadas. Algo tiene en mi contra, me vigila. ¿Por qué? Porque el sesgo de atribución donde dice que seguramente está enojada conmigo porque no logro inferir el estado afectivo de este temor, la empatía lo convierte, pues, desde el punto de vista cognitivo, en un aumento en los síntomas psicóticos, ¿no? Que este sería como pensando en el modelo del crecimiento del delirio a través de un fenómeno errado de la cognición social. En conclusión, basados en estos hallazgos de varios estudios que les presento, más estos modelos que estamos trabajando, que falta probarlos, he de decirlo, falta hacer modelos más ecológicos para poder probar si en realidad tienen sentido estos modelos teóricos, ¿no?
Concluimos, pues, que los sujetos con la enfermedad tienen más fallas sociales que las personas sin la enfermedad o que otros fenómenos psicóticos, ¿no? La empatía, entonces, es una herramienta esencial en el mundo social, ¿no? Para poder, entonces, diferenciar de un estado afectivo propio del ajeno o dar fuerza o eliminar fuerza de creencias anormales, ¿no? Las personas con la enfermedad presentan más fallas en las pruebas de empatía, como veíamos en todas, y la empatía cognitiva fue mayor en hombres que en mujeres, que aún nos falta terminar de corroborar o descartar este postulado. Por lo tanto, pues la pregunta que seguimos para próximas investigaciones sería que si puede ser la empatía parte de la fisiopatología de la construcción del delirio, ¿no? Pues muchas gracias. Agradezco también, aparte del equipo que me ha ayudado a recopilar los datos, al análisis de esta información y parte de la construcción en la investigación en la institución en la que pertenezco, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias. Dejo aquí mi correo electrónico para cualquier pregunta o aclaración.